Yo lo conocí, como lo voy a presentar, como Fabián Gómez. Después fue quien fue, digamos, al ratito. Pero cuando yo lo encontré, me dijeron, te presento a Fabián. Y después apareció el personaje. Y ese Fabián Gómez, desde muy joven, fue artista callejero. Y lo siguió siendo. Y creo que lo sigue siendo, porque el artista callejero nunca deja de serlo. ¿Cómo te va, Fabián? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, querido amigo, ¿cómo andás? Un gustazo estar en contacto. Lo mismo digo. ¿Cómo está tu voz? Y ahí, mejorando de a poquito. Parece que me pegaron los rosarios, no te fijas, mirá. Parece cuando Talleres va a jugar de visitante a Newell's o a Central, ¿viste? Lo mismo. Bueno, ese Fabián Gómez, ¿cómo se hizo artista? ¿Cómo se reconoció artista? Medio por casualidad, medio por caradurismo, por intuición, por suerte también, porque bueno, mis hermanos por ahí se olvidaban alguna guitarra que les habían prestado y yo iba, traveseaba un poco y se la robaba y sacaba alguna cancioncita. Cuando llegué a Córdoba, yo nací en Anfunes, al norte de Córdoba capital, y cuando llegué a Córdoba conocí ciertas personitas de mi edad, de 13 años, 14, que tenían mucha información sobre la música. Y cuando terminé la secundaria me atravesó mucho el tema de... Yo quería ser futbolista, como la mayoría de los niños, pero Ujú. bueno, terminé siendo un payaso en la cancha, así que... pero después, cuando salí de la secundaria, en el año 83, todos estábamos muy atravesados por la fiesta de la democracia, ¿viste? Ujú. Y acá en Córdoba estaba lleno de mimos, titiriteros, payasos, teatro callejero, y eso me atravesó muy profundamente y me enamoré de eso y, bueno, viste, lo que te pasa en la adolescencia sos una esponja, ¿no? Y me nutrí mucho de eso y después, bueno, puse todos mis sueños en función de eso. Igual vos venías ya con alguna perspectiva de que eso podía venir por ese lado, digo, porque cuando parte de tu familia se va a vivir a Córdoba, vos quedás con tu mamá y vos contabas como que querías alegrarla, ¿no? Como que hacías un poco esa parte de payaso. Sí, sí, mi mamá siempre andaba media ahí que le dolían cositas, ¿viste? También puede haber sido que somatizó la separación forzosa de la familia y siempre andaba media tristonia y yo era fanático de Carlitos Balá y Pepe Biondi Ujú. y le hacía los gestos de Carlitos Balá y Pepe Biondi y le hacía reír con eso. Y de ahí me quedó el placer de hacer reír a los otros, ¿no? Yo cuando escucho que genero una carcajada o una risa o una sonrisa, me da mucho placer. Y hace poco, quizás por una pregunta de alguien en un teatro, en esta propuesta que estoy haciendo para adultos, descubrí que quizás venga de eso, venga de ahí, el ADN venga de ahí, del placer de una sonrisa de mi vieja. Es como que me reencuentro con eso, ahora cada vez que hago reír a alguien. Pero bueno, después llegás a Córdoba y como vos decías, ahí empezás ¿fuiste a estudiar o la cosa se fue dando naturalmente? Y medio los ponchazos, ¿viste? Hacía talleres de mimo en cuanto a teatro, después me metí a estudiar guitarra con un profe en un centro cultural, después me animé, me asomé al conservatorio, ahí aprendí alguito de teoría y solfeo, y después ya, si de caradurismo hablamos, me metí en la facultad a husmear un poco qué era eso de la carrera de licenciatura en composición. Tuve un paso breve, pero ese paso breve me nutrió de una cantidad de cosas que todavía hoy me sirven, ¿viste? En la composición, el manejo de la armonía, realmente eso me abrió mucho la cabeza y me ayudó mucho. Igual si uno analiza todo lo que haces, digamos, sos actor, mimo, payaso, clown, estandapero, músico, autor, compositor, cantor, en otra época creo que fuiste atacadete, me parece. Sí, de todo, sí, 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 de todo. He andado en bici, por Córdoba repartiendo resúmenes de las tarjetas de crédito. Cuando llegaba era más jodido que Adorno, imagínate. Bueno, y todo eso te fue llevando a... ¿Fue por necesidad o fue una decisión de empezar a hacer este personaje que, bueno, después voló, obviamente?
poco de todo, porque yo, digamos, como bien decíamos recién, laburé de una cantidad de cosas que no eran lo mío, no era lo que me gustaba, no ganaba obviamente mucho dinero, ya era papá joven, y un día hice la ecuación, dije, bueno, para ponerle 12 horas a cosas que no me gustan, le pongo 26 horas por día a lo que sí me gusta y trato de ser lo más responsable posible haciendo lo que me gusta, digamos, ¿no? O Ujú. sea, como el mejor de los albañiles, el mejor de los abogados, el mejor de los periodistas, el mejor del neurocirujano, bueno, poner las mismas pilas, el mismo esfuerzo y bueno, y a partir de ahí fue un quiebre lindo internamente para mí, porque lo tomé con muchísima responsabilidad, por ahí se me fue la mano con la autopresión, digamos también, la autoexigencia, Ujú. que digamos terminó incidiendo en mi salud. Pero bueno, todo un camino muy largo, 37 años desde esa decisión, así que imagínate, he pasado de todo, ¿no? Linda, fea, pero siempre aferrado al agradecimiento de estar haciendo algo que me gustaba. Cuando arrancás con el personaje ahora sí de Piñón Fijo, era Piñón Fijo y Guardabarro, me acuerdo que había un compañero tuyo, Sí, ¿no? sí, sí. Tuve dos guardabarros. El primero también era Mimo, y él después hizo otra cosa, se dedicó a hacer otra cosa, y después tuve el otro guardabarro que quizás ese que conociste vos, que tocaba el piano, un Ujú, musicazo, ujú. Ariel Sánchez, un músico de jazz terrible, también Mimo, era profe de Mimo en un colegio acá en Córdoba. Sí, sí, estuvimos mucho tiempo con Ariel, estuvimos muchos años ahí en la esquina de la Dolce Neve en Carlos Paz. Bueno, y cómo fue porque digo, yo decía, primero lo conocí a Fabián porque un amigo de aquel momento, digamos, que te conocía de aquel momento, que se llama Adrián Vitti de las parejas, me vino un día y me dijo, Ah, che, sí. hay en Carlos Paz, dice, hay un muchacho que hace un payaso, pero, unas ganas de traerlo. Bueno, y todavía no era el boom, creo que todavía ni había llegado Jesús María. Y vos fuiste a las No, parejas, para nada. y vos fuiste a... No, Adrián creyó en mí antes que en una cantidad de gente. No, no, es terrible. Y fui varias veces Sí, a Armstrong, a las parejas, a las de parejas. hermano de él. A las Ah, parejas, perdón. bueno, Y Armstrong también. Me sí, parece que Armstrong también fui de la mano de él. sí, Y sí, sí, creo que sí. también fui un día, creo, de la mano de él, a una biblioteca en Bustinza. Puede ser, puede ser, Puede puede ser ser. que hay una localidad que se llama Sí, Bustinza. sí, está cerca, está también ahí, cerquita de las parejas y Bueno, de... porque él armaba, como tenía radio, armaba toda la expectativa y me llevaba, hacíamos mini gira. No sé si estoy siendo tan preciso con la info, pero sí me acuerdo de Adrián y de la familia que realmente me cobijaron, me abrazaron, sin yo ser muy conocido, o sea, era conocido por ellos nomás. Si vos hacías 10 cosas para parar la olla y para, digamos, para tratar de hacer lo tuyo, imagínate que yo era socio de Adrián en la radio, en una parte, digamos, la parte de producción, y nosotros en un pueblo de menos de 10.000 habitantes yo era el movilero en la calle en un pueblo de menos de 10.000 habitantes todos los días. O sea, Mira, había que crear información en un pueblo de menos de 10.000 habitantes, 3 horas movilero. Bueno, y como le moví... sacaba agua a las piedras. Y olvídate, es más, un día fuimos a transmitir la inauguración de una puerta, para que te dé una idea. Porque Muy bien. además había que hacer guita, así que transmitíamos todas las divisiones inferiores, todos los juveniles, todos los infantiles, transmisión de que se podía, hacíamos, bueno, todo. Y me acuerdo que me dice, la primera vez que fuiste a un lugar que se llama Esportivo Atlético Club, un salón grande, y yo fui a hacerte la nota como movilero. Y vos dijiste, ¿te molesta si charlamos mientras me pinto? Así que yo fui sin... Ah, mira, ¿viste la metamorfosis? Claro, Claro. y fue sin querer un espejito chiquito, me acuerdo, y yo vi todo eso y dije, ¿cómo es lo de este tipo que ahora deja de ser Fabián y es Piñón Fijo, pero dentro de un rato vuelve a ser Fabián? Me fui con un montón de preguntas y disfruté mucho, Mira, y me disfruté mucho aquel primer show también. mira vos, qué lindo. Ahora este fin de semana estuviste en Rosario. Sí, sí, ¿Viste el show? estuve el sábado, pues soy muy amigo de Mario, y además quería llevar a mi hija Malena, que cuando tenía un año nos fuimos con mi compañera, su madre, a recorrer el sur, 6.500 kilómetros de Piñón Fijo. Oh, O sea, pobre. un solo CD. Y después Te estoy debiendo dinero de la terapia, me parece. que después la llevé un par de veces a Rosario a ver tu show. Y bueno, ella te iba a contar una anécdota del Choi, que pero bueno, quedó ahí porque había mucha demanda. Bueno, ¿y cómo Sí, fue sí. lo de la feria de artesanos? Porque
ahí creo que donde vos empezás a explotar un poco en Carlos Paz, ¿no? Sí, ahí entré a la Feria de Artesanos de Carlos Paz, estuve un par de años ahí, sigue siendo, porque es un centro muy lindo de cultura y de contenidos infantiles. Y después de la Feria de Artesanos me llegó la invitación de una señora en la Dolce Neve, ahí que ya no está más, la Ujú. marca esa de heladería, un poco más lejos, en Libertad de Alvear, y me costó dejar, viste, la zona de confort donde estaba todo funcionando bien, pero ahí la señora me pagaba unos manguitos básicos importantes, viste, Ujú. más el helado que me comía. Este, y bueno, y la cosa ahí, y ahí ya me acerencié y debo haber estado hasta que hice la temporada anterior a que hice el primer teatro en Carlos Paz, estuve ahí en la Dolce Neve de la querida Alicia. Muy también hermosa persona, se llenaba la heladería de gente, la gente llevaba reposera, se sentaba ahí ya habíamos montado un escenario con sonido, con luces, todo hecho artesanalmente, ¿no? Claro. ¿Y cómo te llevaba con los chiquitos que ya conocían tu show y medio que te lo spoileaban? Bueno, ahí había que negociar un poco, ¿viste? Había que negociar porque eran los hijos de los artesanos Claro. que ya, viste, conocían la rutina y conocían las canciones. Entonces ejercían un verbo que aún no existía, que era el spoiler, y me spoileaban los chistes. Así que negociaba con ellos y digo, che, el que se porta bien, al otro día sube a cantar la canción que quiera. Y por lo general elegían al Chivita. Ya Claro. de ahí Chivita, Chivita. Sí, 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 muy loca muy loca la historia. Ahora todo eso me nutre para hacer el show para adultos, viste que Sí, se sí. vuelve muy divertido porque la gente se mata de risa cuando cuenta esas Sos cosas. muy buen estandapero, Piñón. Mira, soy un poco de todo y mucho de nada, soy un cara dura, importante, un autodidacta eso, un tipo muy entusiasta que cuando me gusta algo trato de hacerlo lo mejor posible. Y, y ahora con esto de que se puso de moda el stand-up, ya van varios que me dicen eso, Ujú. pero a mí lo que me gusta es que mi show para adultos no tiene el formato de stand-up. Viste que el stand-up es una cosa media globalizada, Sí. viste que tiene una cosa así, un estándar, si se quiere, de dónde se empieza, por dónde se sigue y cómo se termina. Como yo tengo la ventaja de que todo lo que cuento, más allá que le pongo algún cotillón para hacer reír, Ujú. pero que todo lo que cuento es muy vivencial, son todas cosas que me pasaron, cosas por las que pasé, le dan como otro giro al show, pero sí, la verdad que sí, inclusive por ahí veo estandaperos que me gustan y trato también de aprender y porque hay que pararse ante adultos, después de haberte parado ante niños y familias durante mucho tiempo, pararte solamente ante adultos y hacerlos reír, es otra liga, digamos, ¿no? Es otro desafío. Y me encanta porque, bueno, esto surgió hace ya un año y medio, esto de Piñón para adultos, y lo único que me ha dado ha sido aprendizaje y placer. ¿Cómo surge esto? Porque yo lo pensaba de este lugar, digo, ¿no? Un tipo que conoció todas las mieles de todos los éxitos, porque hasta en el Lollapalooza tuviste, Sí, hace poco. llenaste teatro, hiciste Jesús María, qué sé yo, de todo. Y ahora el tipo se da el gusto de encontrarse con 60, 60, 80, 100 personas y hacer un mano a mano muy lindo, muy amoroso, muy cercano, que yo no sé, digo, porque desde el punto de vista de lo económico te conviene hacer un teatro. Sí, lo que pasa es que esto es como un producto nuevo que me costó mucho instalarlo y que la gente entienda de qué venía. Ujú. Entonces no quería hacer un teatro y convencer a la gente para que me crean o porque, bueno, viste, ponerle el título Opinión Fijo para Adultos, la primera pregunta que surge es decir, ¿de qué se trata esto? Claro, ¿Viste? Un triple X. no es un triple X. ¿Viste? Claro que yo hago el chiste ese que yo Sí, soy XXL de ropa, no claro. me llega la triple X. Este, no, entonces, como todo proyecto, nuevo proyecto, hay que sembrarlo de chiquito, porque si querés empezar quemando etapas, los porrazos son más fuertes. Y un poco esa fue la estrategia, si se quiere, comercial, ¿no? Ujú. Pero después esa estrategia, a mí descubrí eso que decís vos, que, que te da la posibilidad de cosas que antes no podía,
terminar el show y sacarme una foto con cada uno, escuchar lo que cada uno me quiere contar, y eso me va nutriendo, termina siendo un círculo virtuoso muy bello. Y a mí no me cuesta el tema de haber estado, no sé, en un Lollapalooza o haber estado en un Luna Park o en un Gran Rex, volver a estar con poca gente, porque mi origen ha sido de estar con poca gente. Claro, Y yo, digamos, no soy una persona que salió de Gran Hermano, exitoso, famoso, y que, viste cómo es esta historia, o de los concursos que hacen de músicos, de La Voz y todo eso, que mientras el sello te tiene de mano, sos Gardel, y al año siguiente, cuando te despojaron de todo el apoyo, los chicos entran en una crisis durísima, porque claro, es muy triste, porque los diseñan para ser mega estrellas, y cuando se sacan el banquito, como decía Bonavena, te quedas solo. claro, Bueno, uno que viene cascoteado, uno que viene probando absolutamente todos los estadios, y yo tengo 37 años de Piñón, pero tengo 60 de Fabián. claro. No es que me las sepa todas, pero sí tengo espalda para permitirme disfrutar cada cosa que me toca. Estoy en una curva de la vida que mi lujo es ese. Mm, Mañana estoy en Lollapalooza con hasta las manos de gente, y salgo llorando de la emoción. claro. Y otro día estoy en San Genaro en un pub con 70, 80 personas, y salgo llorando de la emoción porque, digamos, gracias a Dios la emoción no se guía por cantidades, sino por calidades, ¿no? Iba a una pregunta que es muy recurrente cuando alguien habla con un payaso, y me permito decirle payaso a piñón fijo con todo el respeto, ¿no? Obviamente, porque me parece que es mucho más Sí, que eso. por favor. Pero digo, ¿cómo se lleva Fabián con piñón fijo? Porque viste que siempre se dice que el payaso también tiene tristezas, por ejemplo. Sí, mira, hace poquito estuve con un chico que admiro mucho ahí en Blender, Tomás Rebord, y me hizo la misma pregunta, y yo le contesté, y me salió así medio espontáneo, le dije, mira, a mí me pasa lo mismo que a usted. Vos cuando vas a la radio no vas todos los días con los 11 jugadores del entusiasmo. Muchas veces la vida te atraviesa, la angustia te atraviesa, las deudas, las frustraciones, los fracasos tuyos de tu entorno. Y cuando llegas a tu radio y pones enter y vas al aire, sabes que te atraviesa la vida, pero sabes que estás haciendo, que la vida te está atravesando mientras estás haciendo algo que te encanta y que te gusta. Ujú. En un mundo donde hay la mayoría de gente que la vida lo atraviesa y tiene que hacer cosas que no le gusta para sobrevivir. Entonces ese lujo a mí no me permite claudicar en mi vocación y en mi oficio. A mí me ha pasado de todo en la vida. Imagínate, en 60 años y 37 años de trayectoria, se me murió mi vieja un día de la madre y yo estaba arriba de un escenario. Mm. Y me encargué de traducir esa desgracia en una bendición, porque estaba a 1500 kilómetros de distancia, y sentí de que los niños que me cantaban y las manitos que me aplaudían eran ángeles que me bendecían para sobrellevar ese momento tan duro. Y uno siempre le busca la vuelta, ¿viste? Así que yo creo que el mundo es un gran circo, y creo que cada uno en su oficio no somos payasos. Y cueste lo que te cueste, te tenés que poner la nariz y salir a actuar. La ventaja de algunos payasos es que amamos serlo. Y otros a lo mejor lo hacen como un rebusque. Bueno, eso será otro librito, pero el mío es ese. Yo amo mucho lo que hago. Si me permitiste, quiero hacer escuchar un segundo de una canción tuya para charlar sobre A eso. ver. Y tiene una historia muy particular porque la escribiste con alguien que en cierto modo te imitaba, que hacía malabares con naranjas. Cuando yo empecé, quise empezar con un tema que habla de los artistas callejeros. Pero Sí. digo, detrás de las letras de este payaso tan reconocido, también está Nene Deja el Chupete, que en cierto modo remite a De la Rúa y Chacho Álvarez. Entonces digo, Sí. no es tan inocente, entre comillas, lo que escribe un ser humano desde el punto de vista que sea. En este caso, un payaso que le canta a los niños, pero no solamente le enseña a cepillarse o a dejar la mamadera o el chupete, sino también emite mensajes. Y esta canción de Pelotitas en la Esquina, desde el punto de vista social, es muy fuerte también, Piñón. Sí, sí, es una pintura política, socioeconómica de un 2002 que veníamos muy golpeados como país. Y yo, 2003 más o menos, estábamos saliendo ya.
Yo salía de hacer 2 Gran Rex colmados de la calle Corrientes y me fui a la vuelta que Canal S me había alquilado un hotel panamericano de ahí, de la Pellegrini, a la vuelta, un lujo desproporcional. Y yo como me desmaquillaba y salía entre la gente y salía de Fabián Gómez, totalmente anónimo, salía en medio de la fila de chicos y familias que se iban comentando sobre el show de Piñón, y me iba caminando silbando bajito para el hotel, y en una esquina, en la Valle Pellegrini, veo un nenito de 12, 13 años con un traje de Piñón todo sucio, roto, muy humilde el niño, con 3 naranjitas en la mano y haciendo malabares en cuanto la luz roja del semáforo se encendía. Y a mí me emocionó mucho esa imagen porque dije, mirá de dónde vengo, mirá al hotel donde voy, mirá dónde me pone la vida y mirá lo que me pone la vida al frente para que no me olvide de mis raíces, ¿no? Y me senté en el cordón de la vereda muy emocionado a mirar, eh, digamos, el círculo de laburo que hacía el nene en cada semáforo en rojo, y me sale esa canción, y le hice esa canción, y que es una pintura, ¿no? El estribillo es lo más fácil que viene, toin, toin, chas, chas, pero en las estrofas está la revancha. Claro, claro, porque inclusive hablas de que ojalá todos los semáforos estén en rojo, digamos, hay como... Está muy, Sí, muy... para que se pare, mi sueño es que algún día los semáforos de nuestra sociedad, de nuestros políticos, de nuestros empleados, que son nuestros políticos, se pongan en rojo, se detenga todo por un rato, y viste que en las esquinas hay espejos, o había espejos en un tiempo, Ujú. y entonces digo que pondría miles de espejos para que nos miremos y reconozcamos la verdad y podamos mirar la realidad más que nada de los niños, de los viejos, de los más vulnerables, ¿no? Todo eso quise decir en esa canción, pero son 8 versos, así que era más fácil hacerlo metafórico y que cada uno lo interprete. A los chicos les gusta mucho cuando les cuento esto, a los adolescentes, a los jóvenes, Mm, porque ellos les suena el toin toin chas chas nomás, ¿viste? ujú. Entonces, cuando les cuento que hay detrás de toda esa palabrita hay toda una historia, hay un pensamiento y una emoción social, si se quiere, les gusta mucho descubrir ese mensaje casi encriptado. El sábado cuando volvíamos charlábamos con mi hija que es un tiempo difícil el que estamos viviendo en Argentina y que estas cosas suman al encuentro, que es lo que creo que más necesitamos los seres humanos en estos tiempos, donde las cosas vienen bravas. Y me parece que este espectáculo que estás haciendo vos, esta propuesta de encontrarnos y estar cerquito y apapacharnos y sentirnos y encontrarnos, viene a sumar también a este momento, Piñón. Mi humilde apuesta, más que todo por los jóvenes, ¿viste? También las redes me llegan mucho afecto, mucho amor de los chicos que crecieron, de los piñones que crecieron, mucho, mucho. Y yo hay veces que no puedo abarcar todo para decir gracias. Por eso esta apuesta y esto de salir en mi motorhome, ir ciudad por ciudad, diciendo gracias y también contándoles la humilde historia de uno que no tiene nada de extravagante, pero para los chicos, porque los chicos hoy, los jóvenes, están sufriendo mucho el tema de la ansiedad y a un joven uno le habla 10 minutos con un joven y la palabra ansiedad y la palabra miedo aparece varias veces. Ujú. Y creo que la inmediatez que le exige la sociedad a los jóvenes, el éxito rotundo y constante que les exige y la falta de resultados, obviamente, que hay, Ujú. y el concepto del éxito que les vendemos, la sociedad les vende, las redes les venden a los jóvenes, lo único que termina siendo como resultado es una frustración en la mayoría de los chicos. Entonces, a mí me gusta contarles mi historia de que ellos me conocen, o el payaso que ellos vieron, que lo vieron en la tele, que quizás lo idealizaron, que quizás lo magnificaron. Había un tipo atrás, una persona, un papá, un ser humano, un joven como ellos ahora, peleándola, pero y mirando para adelante, más allá que los resultados no se dieran en el instante, ¿no? Ujú. Hay una leyenda muy linda que es la de, que se las recomiendo, si, no lo voy a repetir porque seguro lo voy a decir mal, pero una leyenda japonesa que es la leyenda del bambú, Ujú. que es muy bella, muy hermosa, una enseñanza muy linda porque el bambú se prepara no sé cuánto tiempo, creo que años,
para emerger a la superficie una hojita después de muchos años. Ujú. Y una vez que emerge ese pedacito, ese tallito, en semanas mide 30 metros más o menos de altura, y uno cree de que ese bambú nació hace semanas, y en realidad viene laburando bajo la superficie hace años. Y es muy linda esa leyenda, se les recomiendo que la busquen, está en las redes y Ujú. está en internet, pero me identifico con eso, ¿no? Y me encanta incentivar a los chicos que sepan eso, que no todos podemos salir a la superficie ya, lo quiero ya y lo necesito ya y necesito demostrar ya de que los resultados están, si no soy un fracasado, si no, no sirvo para nada, no creerse ese verso, porque es muy despiadado y todos tenemos mucho valor, muchos valores adentro, lo único que hay que darles el tiempo y regarlos. Y me encanta este encuentro con los chicos en estos lugares chicos para poder hablar todo eso. Inmediatez, y hay otra palabra que yo suelo utilizar también en estos tiempos, que es efímero. ¿Qué crees Sí. qué crees que pasó con tus canciones para que no sean efímeras, para que permanezcan en el tiempo y nos atraviesen a como mínimo 2 generaciones? Y me parece que tuve la suerte, dentro de tanta suerte que tuve, de ser de los últimos coletazos antes del mundo de las redes. En el 2003, del 2003 más o menos al 2010, que empezó la televisión como a 2000, no, un poquito más, 2013, la televisión empezó como ya a verse amenazada por las redes. Eran tiempos en que un niño se sentaba en la tele a determinada hora para ver su programa favorito, ya sea de Piñón, de Panam, El Zorro, Los Tres Chiflados, El Chapulín o lo que sea. Ujú. Y eso generaba una fidelización y eso generaba una lealtad con tu artista. Y a nosotros grandes también nos pasaba con programas para adultos. Y eso generó un vínculo muy potente, que después cuando llegaron las redes y cuando llegó YouTube y donde el dedito pulgar va ágilmente cambiando de dibujito a dibujito, es imposible que se genere ese vínculo emocional entre un artista y un espectador. Porque es todo tan, como bien dijiste vos, tan efímero, tan rápido, tan ágil, que no hay tiempo de enamorarte de un mensaje o de quedarte pensando rápido, rápido, no hay margen para aburrirnos, ¿viste? Ujú. Y cada vez es más así, ¿no? Y cada vez más rápido todo. Ahí escuché el otro día algo muy interesante, que alguien dijo, hay gente que tiene más grande el televisor que la biblioteca. Bueno, también sí, Es fuerte. sí, sí, es verdad, pero también hay una cosa, yo no soy un renegado de la tecnología usada como medio para la educación, ¿viste? No Ujú. soy un fundamentalista yo creo de que en ese sentido el sistema educativo a nivel nacional, eh, yo sé que hay mucha gente estudiándolo y gente idónea en eso, por supuesto, pero creo que tendríamos que ser pícaros en el hecho de no querer torcer a los niños o a los jóvenes más que nada a usanza, o solamente a usanza que nosotros conocemos, sino empaparnos de las herramientas que hay hoy para entusiasmarlos con el aprendizaje y los contenidos. Eh, no sé, por ahí me pasa de que a lo mejor el contenido de un texto, si lo querés leer en un libro húmedo, con una hojita de otoño que la guardó tu vieja como señalador hace 30 años, léelo y si te gusta, eh, empapate de eso. Ujú. Pero si lo encontrás en la compu, también lo podés leer, porque lo importante es el fin, digamos, el medio, o si alguien te pasa una data por WhatsApp o lo que sea. El tema es que sean contenidos que te construyan, ¿no? Y no la cuestión, el meme pasaptita y estar viendo, chusmeando qué hizo tu ex o qué hizo la que sale con tu ex o viendo qué hizo el vecino o viendo escenas de violencia en TikTok que es lo que más vistas tiene por ahí, ¿no? Ujú. Bueno, eso es difícil para un joven elegirlo solo. Ahí está la responsabilidad de nosotros los adultos. Ahí está el acompañamiento de lo que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Agradeciéndote profundamente este tiempo y también el gesto, porque sé que venías medio cascoteado con la garganta. La última, y te Se devuelvo, notará. sí, se va notando y pido disculpas. La última, y te devuelvo a tus inicios, se sienta en el piso, piñón fijo,
y lo tiene a Fabiancito, aquel niño que hacía reír a su madre. ¿Qué le dice Piñón a ese Fabián que vuelve a ser Fabián Gómez? Gracias por ser la semillita de esa planta de bambú que se sembró ahí, que le pegó fuerte para crecer bajo la superficie y permitirme tener una vida privilegiada, ser un viejo de 60 años y seguir sintiéndome un niño en mi día fue natal. Hoy yo me levanto a la mañana y mi preocupación es ver qué canción nueva hago, qué sketch nuevo hago, qué dibujito, qué video edito. Y me siento el changuito de Dean Funes tirado en el piso rompiendo las rodillas de los pantalones, arrastrándome jugando a los autitos. Me siento de la misma manera, así que le diré gracias y que ni sueñe en arrugar ni apechugar cuando las tormentas vengan de frente. Te vamos a despedir con la familiera por varias razones, porque además hay un amigo ahí, está Peteco, pero porque esta fue como, capaz que fue el detonante final, ¿no? Porque haber ido a Jesús María y sobre todo convencer a los gauchos más duros, más hoscos, de hacer el chuchuá, debe haber sido una empresa de las más difíciles de Piñón. Sí, sí, eso también lo cuento ahí en el show. Sí, fue muy groso. El festival a mí me regaló la posibilidad de recorrer toda la Argentina montado en mi oficio, ¿viste? Así que eternamente agradecido. Gracias por tanto, Fabián, Piñón. Gracias, querido. Te mando un abrazo a vos, a toda la audiencia. Espero no haber aburrido mucho. Y un beso a la familia. Cuídate mucho, cuida esa garganta. Gracias. Gracias. Chao, chao, gracias.